Recuerden que estamos en el mes en el que hay que darle gracias a Dios por esa bondad que tuvo el Señor de regalarnos esa mujer que hoy es madre, que es esposa, que es hermana, que es hija. Oh Dios, gracias por este momento. Una mujer de salida. Miren lo que nos dice. Vamos a hablar de que hay muchos héroes en la Biblia, pero que no los conocemos. Yo les pregunto, ¿usted conoce a Moisés? ¿Ninguno? Pero nadie contesta. ¿Usted conoce a Moisés? ¿Y a Aarón? A María Pocón. Bueno, vamos a hablar a ver de una mujer que realmente me dejó a mí sorprendido, que es la primera vez que yo voy a hablar en 37 años y 7 meses de estar en el camino de Dios, de esta extraordinaria mujer que está ahí y que uno se ha pasado por ahí, pero hasta qué días se me prendió la lámpara y me puse a estudiar. Y qué mujer de ejemplo, qué mujer tan extraordinaria. Mire lo que nos dice Papá Dios en el libro de Miqueas, en el capítulo 6. El Señor le recuerda a Israel la ternura, el amor, la emoción, incontables actos de su gracia con su pueblo Israel. Y vamos a hablar de quién. 6:4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la esclavitud te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam, o Miriam. Hemos hablado mucho de Moisés, pero ¿cuántos conocemos a Miriam? De pronto ustedes dirán, ¿su hermana? No, porque hasta no vino hoy, imagínense. Y hoy vamos a hablar de ella. Pero es increíble las incontables actos de gracia del Señor Jesucristo con su pueblo, y le dio, oye, increíble, lo que a mí me impactó fue esto, y es que Dios tomó una familia, y a través de esa familia fue que le llevó libertad al pueblo de Israel. Mire lo importante que es la familia cuando hay unidad en la familia. Anrad se casa con Jocabed, y Jocabed tiene 3 hijos. La primera es María. Imagínense, María es la hermana mayor de ellos. Después viene Aarón y después viene Moisés. Qué tremendo cómo le dio Dios unos espectaculares pastores, líderes, para que tuvieran esa responsabilidad de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces dice ahí en el capítulo 1, verso 6 del libro de Éxodo, una mujer en la salida. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel se fructificaron en medio de la esclavitud, de la servidumbre, y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó, en el verso 8, sobre Egipto, Éxodo 1, se levantó sobre Egipto un nuevo faraón que no conocía a José, y dio a su pueblo. Y dijo a su pueblo. Increíble. ¿Cómo cambia la situación de una familia, de una empresa, de una ciudad, de un país? Dramáticamente cambia. Dramática, de una forma dramática. ¿Y qué hizo? Dice en el 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él
para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Increíble. Este Faraón entró en pánico y que vio en Israel una amenaza muy fuerte, porque era en números más que el pueblo de Egipto. ¿Y qué hizo ante la amenaza? Porque no tenía ni idea de lo que había hecho José con Egipto. Y entonces los tratan con una crueldad y los vuelven ¿qué? Esclavos. Qué increíble. O sea, el cambio fue muy drástico. ¿En dónde vivían ellos? En el lugar más espectacular de Egipto, que es Gosén. Allá en la ciudad de Gosén, en la tierra de Gosén, vivían ellos. Y entonces, ¿qué hacen? No podemos dejar que esto siga creciendo. Pero mire lo que dice el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios le tenían más miedo. Esto sí es salirle el tiro por la culata. Los oprimieron, los golpearon, bueno, hicieron de todo con ellos, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? El Señor los multiplicó. Entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Y qué concibieron? Concibieron una brutalidad, pero una brutalidad, una crueldad, una perversión terrible. Y es lo que dice el verso 16, de ahí de Éxodo 1. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y dice el verso 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Que mataran a los hombres, a todos los niños que nacieron. Es algo que realmente es un plan macabro, un plan brutal, de una crueldad terrible. Y viene el capítulo 2, y es, como hablamos ahorita, Amram y Jocabed se casan y tienen 2 hijos, que es María y después Aarón. Pero qué increíble, ¿qué hicieron ellos? Miren lo que dice el 2, capítulo 2, del 1 al 4. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por la mujer a esta, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, que era bello, que era extraordinario, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, recuerden, una arca, una canastica, recordando que así fue que Dios le dijo a Noé para que fuera salvado de ¿qué? Del diluvio universal. Y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Los que hemos ido a Egipto conocemos el río Nilo, y el río Nilo tiene una cantidad de bichos raros, pero sobre todo los cocodrilos más grandes que hay en el mundo están allá. Imagínense que ahí la pusieron. ¿Y qué aconteció? Y una hermana suya, Miriam, se puso a lo lejos para ver qué era lo que le pasaba. Y la hija, bueno, ¿qué le pasaba? Nació Moisés. ¿Y por qué sucede esto? Porque Jocabed y Amram tenían una fe, estaban totalmente convencidos de una cosa, que Dios les protegería ese niño,
que era un niño que era bienaventurado. Y escuchó la oración de los padres. El Señor escuchó la oración de ellos. Mire lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, 23. Libro de Hebreos 11, 23. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, por la fe, ¿de quién? De Abraham, de sus padres que eran creyentes, que tenían toda la seguridad puesta aquí en el Señor. Dice, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron que niño hermoso. ¿Qué quiere decir? La bienaventuranza de Dios, la belleza de Dios la tenía Moisés desde que nació. Y no temieron el decreto del rey. ¿Qué era lo que estaban convencidos los papás de Moisés? Que Dios, de alguna manera sobrenatural, los protegería. Y eso es lo que acontece en esta historia tan maravillosa de una mujer en la salida. Y confiaron en Dios, que lo protegería. Una fe sana, una fe fuerte, una fe que está puesta ¿en dónde? No en el decreto del faraón, sino ¿quién? En aquel que es el soberano Dios del cielo y de la tierra. Y que Moisés en su nacimiento, ¿qué hizo? Era un favorecido, un bienaventurado de Dios. Y confiaron que el Señor lo protegería. Miren lo que dice Hechos 7:20. Libro de Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo, nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. O sea, el Señor se agradó con ese nacimiento, porque lo tenía para ser uno de los hombres más extraordinarios que han pisado esta tierra. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió, y le crió, y todo esto, como hemos visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan espectacular con él. Pero, ¿qué hace? Ahí en el verso 4, dice que Miriam, ¿qué hizo? Fue y llevó la arquilla allá, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. ¿Y qué era lo que acontecía en el corazón de esta mujer tan maravillosa? ¿Sí? Que Dios protegería, que tenía un destino divino, que el nacimiento de él y la protección de Moisés era porque era un hombre escogido por Dios, y que Miriam lo cuidaría, lo protegería, lo vigilaría a su hermano, estaría ahí pendiente, con la esperanza de que nadie le hiciera daño. ¿A quién? A su hermanito, porque lo quería de una manera extraordinaria. Pero dice ahí que en el verso 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Y ahí fue cuando actuó ¿quién? Una niña de, ya te pongo póngale 10 años que tenía ella. Y ahí estaba de día y de noche cuidando a su hermanita. Porque ella también, ella veía, ella quería observar que la fe de los padres, y esto es fundamental hoy. Hoy, porque hay tantas situaciones tan dolorosas de los jóvenes que toman caminos equivocados, caminos que hacen doler el corazón de los padres. ¿Pero por qué? Porque no vieron ese testimonio en ellos, no vieron ese ejemplo en ellos. Miriam sí vio la fe de los papás, y que realmente dependían de quién, del Señor en medio de la situación. Y lloraba, teniendo compasión
Él dijo de los niños de los hebreos es este. ¿Fue movida a qué? A la compasión en un acto de amor ¿de quién? De Dios, con aquel que Él había diseñado para traer libertad al pueblo de Israel. Pero ahí es donde actúa nuestra heroína, esta mujer desconocida por mí, no sé si por ustedes, pero por mí sí. Y mire con valentía, con decisión, ¿qué hace? Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Ella se acercó, pero no le dijo quién era, no se identificó quién era, que era la hermana de quién, del hermanito que estaba ahí. Y hace un acto de amor, pero extraordinario. Pero aquí viene una cosa de una ironía: el Señor es realmente extraordinario. Aquel que había decretado la muerte de Moisés, que era el faraón, imagine que la hija, de una manera irónica, es la que lo salva. Increíble cómo actúa Dios, cómo el Señor saca siempre su as de la manga, porque el Señor siempre gana, el Señor siempre va para adelante con sus planes. Y viene aquí algo que a mí me dejó con la boca cerrada. Dice: y la hija de Faraón respondió: corra, tráigala. Claro que sí. ¿Y llamó a quién? A Jocabed, a la mamá de Moisés. Increíble esto. El valor de Miriam es maravilloso. ¿Qué logró? Que aquella princesa que fue movida a la compasión con este niño, imagine que su mamá le pagara para que era su hijo. Imagine, yo conozco a una. Qué maravillosa mujer. Y siendo una niña, porque amaba ¿a quién? A su hermanito. Y yo estoy totalmente convencido que el Señor le puso a ella ese amor por su hermanito, que sabía que él iba a ser un instrumento en las manos de Dios para guiar el pueblo de Israel. ¿A dónde? A la libertad, a experimentar la libertad. Es increíble. Y entonces Dios hace algo maravilloso, que vuelve a reunir ¿a quién? A la familia, porque Dios ama la familia, Dios ama nuestros hogares, Dios quiere la unidad en nuestros hogares, ¿verdad? Y dice en el 9, a la cual dijo la hija de Faraón: llévale a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer le dijo: bueno, con mucho gusto, claro. Imagínate, qué privilegio. Y se lo llevó su mamá Jocabed, pero por la actitud valerosa y por la fe de aquella hermanita que amaba profundamente. Sus padres lo amaban, pero Miriam también lo amaba y ella veía con toda seguridad que era lo que Dios iba a hacer a través de su vida. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y aquí viene algo maravilloso. En este tiempo, Jocabed tuvo la oportunidad de compartirle el pacto, el legado de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de formar el carácter de Jesucristo, de Dios en la vida de Moisés, del Dios verdadero que lo llamó. ¿Para qué? Para ser el libertador del pueblo de Israel. ¡Qué increíble! Y Dios le formó el carácter a través de esta mamá tan maravillosa, y raíces profundas, convicciones personales profundas. Yo tengo entre 10 o 12 años tenía Moisés cuando se lo llevaba, pero póngale que tuviera 10, tuvo 10 años para transmitirle qué maravillosa, qué mujer tan sabia era Jocabed, y le transmitió el pacto a aquel
que con toda seguridad ellos también estaban convencidos de que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Por eso, mire lo que dice ahí en el libro de Hebreos. Vamos a estar en Hebreos y en Hechos. En el libro de Hebreos, capítulo 11, 24 y 25. Mire lo que dice. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Qué tremendo! Ahorita vamos a ver que fue formado en toda la cultura de su tiempo, del imperio de su tiempo. Fue formado política, militar y económicamente. Moisés era un hombre brillante, brillante. Era un hombre, como lo vamos a ver ahorita, de una capacidad de oratoria como la mía. ¿Sí? Ese tipo tenía una capacidad de disertación, pero tremenda, tremenda. Vamos a verlo ahorita. Pero aquí lo maravilloso fue que ella le formó que el carácter de Dios, del Dios de Israel en la vida. Y le compartió que el legado de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y que él era el instrumento en las manos de Dios. Por eso no se aferró. ¿A qué? A lo que dice después. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántos de nosotros por unas míseras monedas dejamos a Dios? Por unos pesitos y lo dejamos. Moisés iba a ser el emperador de su tiempo, criado en palacio, criado con todo el lujo, criado con todo. Pero lo que hizo su mamá y lo que hizo su hermanita fue contundente. ¿De qué? De sembrarle la responsabilidad que él tenía delante de Dios. ¿De qué? De seguir el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso es algo que a uno le llena el corazón. ¿De qué? De esperanza, de amor, de todo, ¿verdad? Y dice ahí en el verso 11: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Se observó un egipcio que bueno, entonces miró a todas partes y lo mató. Y al día siguiente salió y uno maltrataba al otro porque golpeaba a su prójimo y le respondió: oiga, ¿quién te ha metido? ¿Quién lo ha llamado aquí para que se meta? ¿Usted quién es? ¿Me quiere matar como mataste al otro? ¿Y qué aconteció? Que oyendo a Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Por ahí estudiaba yo de un historiador, Josefo, que el Faraón, desde antes de eso, quería deshacerse de Moisés porque veía que Moisés era un peligro. Entonces, hubo una guerra con los etíopes. Y los etíopes eran en ese tiempo un pueblo fuerte, un pueblo guerrero. Y Moisés era general del ejército de Egipto. Y entonces lo mandó a la guerra. Lo mandó a la guerra, ¿para qué? Para que si lo mataran, pues sería mejor. Y si perdía, mejor dicho, con cara con sello perdía Moisés. Y si perdía y quedaba con vida, pues el otro lo llamaba a cuentas. Pero Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. ¿Y qué aconteció? Que el tipo entró en pánico y salió corriendo. ¿Para dónde? Para Madián. ¿Pero por qué? ¿Por qué aconteció eso en la vida de Moisés? Porque tenía 40 años, estaba en la época de su juventud y en todo. Aunque estaba claro en sus convicciones, quiso ayudarle a Dios. Y le dijo: yo le voy a ayudar a sacar a este pueblo de aquí de la esclavitud. Y se autoproclamó, ¿qué? El libertador del Éxodo. ¿Y qué le dijo el Señor? No, papito, así no es. No es con tu método, es con el mío. Y tú todavía no estás preparado para asumir la responsabilidad que se está echando. ¡Pah! ¿Para dónde?
para el desierto de Madián. Del futuro faraón de su tiempo, del emperador de su tiempo, a cuidarle las ovejas a sus suegros. Oh, mucha humillación. ¿Qué trituró? Dios le trituró ¿qué? El ego, el orgullo, la soberbia, la altanería, el ímpetu. Espere, y lo tostó 40 años con el sol y la arena del desierto de Madián. Impresionante. Y terminó, ¿cómo? Hablando como las ovejas. ¿Aprendió el lenguaje de quién? De los lanudos. Porque es que 40 años de estar hablando con las ovejas, pues claro, aprende. Qué humillación. ¿Sí? Fue moldeado ¿por quién? Por Dios. Y aquí viene algo que es contundente, que a la mayoría no nos gusta. Y es que cuando Dios nos va a usar a nosotros, primero nos pasa por un desierto. ¿Para qué? Para formar el carácter de Dios en la vida de cada uno de nosotros y para reconocer que todo es por la gracia y por el infinito amor de ¿quién? De Dios. Todo lo pasa allá. Y bueno, ¿y qué aconteció? Pero ¿qué acontecía con Miriam? ¿Qué pasaba con Miriam? Miriam estaba convencida de una cosa, ¿sí? De que su hermanito era el que Dios había elegido para sacar a Israel de esa situación. Por eso, mire lo que dice el verso 23, de ahí del verso del capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el que iba a matar a Moisés. Murió el faraón, el que iba a matar a Moisés. Y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es que aquí hay una cosa. Miriam esperó 8 décadas. 8 décadas. Esperando a que Dios, ¿cuándo era que iba a levantar al hermanito que ella cuidó ahí para que fuera salvado de las aguas? Y Miriam estaba totalmente convencida de eso. Ella era una mujer de fe. Ella tenía totalmente la convicción que él iba a ser el que iba a sacar al pueblo de la esclavitud. Y por eso, cuando murió el que desterró a Moisés, ¿qué inició en ella? Su esperanza. ¿De qué? De florecer. Su esperanza de florecer. Mire lo que dice ahí en Hechos 7:22. Hechos 7:22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, el tipo era brillante, el tipo era, porque Éxodo no nos dice, pero Hechos sí nos dice, que era un tipo, y era poderoso en palabras. O sea, ¿qué quiere decir? Que el tipo era un coaching, pero coaching de ese tiempo, un hombre con una capacidad, con un fluir en el hablar. Y era un hombre inteligente, un hombre sabio, pero Dios tenía que formarlo porque el ego lo tenía muy arriba. Fue formado. ¿Y qué aconteció? ¿Sí? ¿Qué pasó con esta situación? Dice que Dios en el capítulo 3 le apareció en una zarza. Y la zarza ardía, pero la zarza ¿qué? No se consumía. Y Moisés fue a ver. Y cuando fue a ver, Dios lo llamó. Y cuando Dios llama a Moisés, Moisés se queda aturdido, anonadado. Pensé que hace 40 años que yo no lo oigo. Hace 40, por eso entró en pánico. Entró en pánico.
¿Y qué comenzó a hablar? Ve, ve. ¿Sí? Y le dijo, Moisés, ahora sí está preparado. No, yo soy, a mí nadie me conoce, yo me tiré todo, yo la embarré, yo hice de todo. Dijo, no, ahora sí está preparado para ir. ¿Por qué? Porque, imagínense, la Universidad del Desierto le duró a Moisés, ¿cuánto? 40 años. Y ahí le dijo, y entonces fue. Y vino los regañadientes. Y miren lo que dice el espectacular capítulo 4 del libro de Éxodo. Dice el 27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y comenzaron a hablarle y ta. Esa era la noticia que estaba esperando ¿quién? Miriam. Y esa noticia, después de 80 años, oiga, yo esperaría 80 años. Nosotros siempre nos gusta todo lo inmediatista. ¿Y qué aconteció? Eso alegró el corazón de Miriam. Lo alegró cuando escuchó que había llegado su hermano y que Dios lo había enviado. Esa era la noticia que estaba esperando por 80 años. Qué precioso es esto. Y es que la libertad verdadera se encuentra o es resultado directo de la intervención divina de Dios. Cuando Dios no interviene a favor nuestro, esa libertad no es duradera. Pero cuando Dios actúa, esa libertad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Qué extraordinario es esto. Sin duda, la alegría, el júbilo, la gratitud a Dios, la emoción de María, creció. Y sobre todo, cuando oyó que los hermanos fueron a hablar, que Aarón y Moisés fueron a hablar ¿con quién? Fueron a hablar con el faraón. Es impresionante, ¿verdad? Y cuando oyó que fueron a hablar con faraón, después que vino, después ella comenzó a ver la sangre en el río, que todo se ha vuelto sangre. Después que los piojos, las plagas, las moscas, el sarpullido, el carranchín, todo eso. Después los piojos, las moscas, las langostas, bueno, todo eso. Y por último, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio? Lo llamaron en el capítulo 12, dice ahí, del libro de Éxodo, y se celebró la primera Pascua. Y Dios les habló que ya se percibía el aroma, la fragancia de la libertad del pueblo de Israel. ¿Y Miriam cómo estaba? Miriam estaba rebosando de la felicidad. Y claro, ahí en el capítulo 12, ¿qué acontece? Pues acontece algo maravilloso, que es la muerte de los primogénitos. Y Miriam, ¿qué experimentó en su corazón? Se convenció que Dios había escuchado el clamor de ellos, ¿sí? Y su libertad era ¿qué? Era inminente. Su libertad era inminente. Pasemos al capítulo 12, verso 29. En la muerte de los primogénitos. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito. Bueno, se levantó aquella noche. Pues Faraón le dijo, hermano, pues váyanse rápido antes de que nos acaben a todos. Váyanse, y los sacaron. Y los sacaron luqueados. No se fueron pelados como Pepe Guava. ¿Qué hizo? Miren lo que dice el Señor, y ya les había prometido eso. E hicieron en el 12:35, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos,
Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron ¿a quién? A los egipcios. Así los despojaron a los egipcios. Y que algo, pero algo realmente sensacional. Dice del 40 al 42, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel hasta que el Señor venga a gobernar aquí nuestro país. Y viene el capítulo 14, maravilloso. Después de que los hijos de Israel salieron, el Señor los llevó por el desierto. Pero acontece algo, y de lo que acontece, el verso 5 del 14. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: oye, ¿qué nos pasó? ¿Por qué dejamos huir? ¿Por qué dejamos que se fuera? ¿La qué? La obra de mano gratis. Si esto eran esclavos, ¿qué fue lo que hicimos? Y endurece el corazón de Faraón. ¿Y qué hace? ¿Cómo hemos hecho esto de dejar de ir a los esclavos? ¿Sí? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 700 carros, bueno, un ejército numerosísimo, era el ejército de Israel, y lo siguieron. Pero mire la reacción del pueblo. En el verso 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y comenzaron a llorar, a quejarse, a lamentarse, que eso fue todo lo que pasó en los 40 años del desierto. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos? Es que mire, hay una cosa. Aquel que ha vivido tanto tiempo en la esclavitud, la libertad es su manjar. La libertad es su manjar. Cuando Midian, Moisés les compartió lo de la Pascua, ellos esa noche pasaron felices, contentos, y se despertaron. Ese amanecer fue un amanecer glorioso, el amanecer de la libertad después de 430 años de esclavitud. Qué extraordinario. Pero claro, el Señor lo probó. Y en la primera dificultad comenzaron a refunfuñar. Y es que a nosotros nos iba mejor que en Egipto. Nosotros estábamos bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la ingratitud? ¿A cuántos cristianos yo los he escuchado oír que no, que mejor le decían cuando no tenían a Cristo en su corazón? Dios siempre nos permite pasar por pruebas y por dificultades. Es para formar la fe, para formar el carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Pero entró en pánico la gente. ¿Pero qué hace un líder como Moisés? Un líder capacitado, moldeado ¿por quién? Por Dios. ¿Qué es lo que hace? Es increíble el verso 13 y 14. Y Moisés le dijo al pueblo: no teman nunca. Se les olvidó todas las maravillas de Dios allá en Egipto. Las 10 plagas de Egipto. Se les olvidó la Pascua, la celebración de la libertad, que nos dieron de todo. Eso es lo que hace un verdadero hombre de Dios, que ante la dificultad, la crisis, la adversidad, ¿qué hace? Motiva, consuela, da ánimo. Vamos, tranquilo,
Dios está con nosotros. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto hoy, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Tranquilo que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a guardar. Imagínense ese hombre tan extraordinario que una niña, ¿qué fue el instrumento de Dios para llevar a su hermanito a lo que es. Usted se puede imaginar cómo Miriam disfrutaba, porque Miriam nunca lo vio a él cuando estaba en Egipto, nunca lo vio como un esclavo. ¿Cómo lo vio? Como el príncipe, como el futuro rey de Egipto, que ella pensaba que era a través de esa situación que Dios le iba a dar la libertad, pero no, es que nosotros, la lógica de Dios va en contra de lo que nosotros pensamos. ¿Y qué aconteció? Tranquilo, Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, el Señor, ¿qué le dijo? Marche, pero si ahí tengo el mar, marche. Y va. ¿Y qué acontece? ¿Qué acontece? Pues algo extraordinario, ¿sí? Dice ahí en el verso 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y al mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a espaldas. ¿Sí? La nube que lo llevaba se puso ¿entre quién? Entre el campamento de Israel y el campamento de quién? De Egipto. Entonces, para Israel, ¿qué era? Luz. Y para los egipcios, oscuridad y tinieblas. Ese es el Dios que tenemos nosotros, ¿sí? Ese es el Dios maravilloso, grande, el Shaddai, el Todopoderoso. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor hizo tremendo milagro. ¿Y los esclavos qué hicieron? Asombrados, anonadados. Moisés les dijo, marchen. Y bueno, ¿y qué aconteció? O sea, fueron felices. Pero dice el 23, y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Dios miró el campamento, turbó papá, y bueno, le quitó los carros y todo, y las llantas y todo eso. ¿Y qué dice el ejército de Israel? Huyamos delante de Israel, porque Dios pelea por ellos contra nosotros. Cayeron en la trampa mortal del Señor. Yo por ahí cuando fui yo el año pasado, vi por ahí en esas cosas que colocan en YouTube, que habían encontrado la parte de todo el ejército de Faraón enterrado ahí, los caballos y todo, los carros, todo, que fue encontrado, porque al final del tiempo, en la gran tribulación, el Señor va a sacar hacia en la manga. ¿Y qué van a encontrar? Es mi concepto personal. ¿Saben qué van a encontrar? Van a encontrar el arca de Noé. La van a encontrar. En ese tiempo, oiga, lo que hablaron, lo que habló Eva, eso fue cierto, porque la gente piensa que hay historias sagradas. No. Cometieron un error fatal, mortal, y ahí los enterró el Señor. Dice en el 27, entonces Moisés extendió la mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Y los esclavos, asombrados, siguieron adelante. Y dice el 31, bueno, el 30, así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y de ahí en adelante
De ahí en adelante, ¿qué pasó? Tremenda alabanza, adoración, exaltación, reconocimiento. Esos corazones de esa gente, yo creo que ardían, ¿sí? El fuego del amor de Dios, de haberlo librado de una manera sobrenatural. Y mire lo que dice el capítulo 15, el cántico de Moisés, ¿y quién? Y de Miriam. Porque Miriam era hoy, se puede decir, era una mujer que la música la tenía corriendo por sus venas. Era una mujer, pero dispuesta a tocar, a cantar, a alabar, a exaltar al Señor. Una mujer. Y aquí viene el último punto de esta predicación, ¿sí? Alabanza en la orilla. Alabanza en la orilla. ¿De quién? Del mar Rojo. ¿Sí? Bueno, y comienza ahí el cántico de Moisés: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echado el mar a caballo. Bueno, todo eso comienza ahí. Pero dice en el verso 20, recuerde que Miriam era profetisa, ¿sí? Y tenía una habilidad extraordinaria para la música y dirigió a las mujeres, ¿sí? En la gratitud, en la adoración y en la exaltación al Señor. Y dejó un legado de alabanza y de adoración para las postreras generaciones. Mire lo que dice Primera de Samuel 18:6. Primera de Samuel 18:6 dice así. Sí, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres. Les dejó un legado a las mujeres de Israel. ¿De qué? De cómo se tiene que alabar y glorificar al Dios de los cielos. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Bueno, pobre David, porque ahí Saúl comenzó ¿a qué? A perseguirlo. Pero dice ahí, ¿verdad? Dice el 20 y el 21. Dice el 20 y el 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, todas las mujeres. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echó a la mar, a caballo y al jinete, y aunque vengan miles, yo no temeré, yo no temeré. Y eso fue tremenda rumba. Y el corazón de Dios, ¿cómo estaba? Feliz de ver a su pueblo libre. Y que se levanten las Marías, hoy las Miriam, que nos van a llevar ¿a dónde? A una alabanza y a una adoración a Dios maravillosa. Qué legado es que le dejó. Ahora, increíble, que ven aquí la cosa, pues. Estos tres hermanos, Miriam, Aarón y Moisés, no entraron a la tierra prometida. Increíble, esto es realmente increíble. Como estos tres que Dios los usó de una manera. ¿Por qué? Porque Miriam era profetisa, porque Aarón era el sumo sacerdote y porque Moisés era el duro. Era el guía, fue el libertador, el que guió, el que llevó al pueblo. Increíble. Pero no entraron a la tierra prometida. Miriam era la directora de alabanza, Aarón como sacerdote, ¿sí? Un pastor, un hombre lleno de Dios, manso, ninguno como él. Oiga, y estudiando aquí para terminar, me impresionó esto, que Miriam murió el primer mes del año 40. Miriam murió el primer mes del año 40. Miremos lo que, bueno, ahorita, miramos número 21. Aarón murió en el monte de Or, al 5.º mes.
Y Moisés murió un mes antes de comenzar la conquista de la tierra prometida, en el 11º mes. Miren lo que dice con respecto a Miriam en Números, número 21. La partida de Miriam, que la lloraron, bueno, de todo. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió esta mujer extraordinaria, como hemos colocado, una mujer fundamental en la libertad del pueblo de Israel, María. En el mes primero acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María y fue sepultada. 23:38 de Números. 33, perdón. 33. 37 y 38. Y salieron de Cádiz y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió. A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes. Mire que uno lee muchas veces que en el mes quinto, yo, ¿para qué? Pero es que todos los 3 hermanos murieron en el mismo año. O sea, Dios los llevó para su herencia, con diferencia de meses. En el mes quinto, en el primero del mes. Y Moisés lo dice de una manera, pero tierna y dulce, en Deuteronomio 34. Dice, verso 5 hasta el 8. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, entre Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel. ¿Cómo no iban a llorar? Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Bueno, de comprar. ¿Qué es lo increíble de esto? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere hoy para nosotros? Dios, la familia está enquistada en el profundo corazón de Dios. Y una familia puede hacer muchas cosas en las manos de Dios. Qué chévere que podamos hoy volver los corazones de nosotros. ¿A quién? Al Señor. Para primero, ¿qué es lo primero que uno tiene que ganar? Pues la familia. La primero que tiene que ganar uno es la familia. Y la familia se gana al vecino y así vamos ganando. Y se gana a una ciudad, a un país. Eso es lo que hoy quiere el Señor, que antes de su segunda venida, que yo creo que está muy cerca, podamos tener nosotros. Tenemos una responsabilidad ¿de qué? ¿De qué? De primero ganar la familia. Y perdóname que voy a decir aquí algo, pero no para el ego mío, ¿sí? Dios me dio a mí la oportunidad de ganar a mi familia para Cristo. Aleluya, hermana. Bueno, les presento a Miriam. ¿Sí? Pero la verdadera Miriam no vino hoy. Vea. No vino. Espectacular mujer. Espectacular. Esta mujer, imagínate. Lógico que ahí uno para sacar todo esto tiene que moler, estar ahí metido. Y yo disfruté de esta extraordinaria mujer. Y que hacen una similitud, una analogía con la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella fue el instrumento para salvar a Moisés. Pues la Virgen María fue la bienaventurada para traer al Señor aquí a esta tierra. Bueno, muchas cosas tenían en común las dos Marías. Y es más, la mayoría de las Marías que hay ahí en la Biblia vienen ¿de dónde? De Miriam, del nombre Miriam, ¿verdad?
Bueno, oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo. Que miren lo que es una mujer en las manos de Dios. Es que las mujeres en las manos de Dios son un tesoro. Y Dios ama a las mujeres. Dios las ama con todo el corazón. Amado Dios, te damos muchas gracias por este bendito día que tú nos has dado. Una mujer en la salida. Sí, oh Dios, que eso sea. Muchas hoy, oh Dios, que han oído y visto este mensaje. Un mensaje, oh Dios, del corazón paternal de Dios, de la ternura de Dios. Como comenzamos en Miqueas 6:4. Recuerde que cuando ustedes eran esclavos, yo me llené de emoción, de alegría. Y todos los actos de gracia, innumerables actos de gracia, por amor al pueblo. Y les envié líderes idóneos, pastores idóneos. Oh Dios, cómo no alabarte y cómo no bendecirte, Señor. Abre mis ojos para deleitarme en las maravillas de tu ley, para disfrutar, para imitar, para seguir el ejemplo de esta extraordinaria mujer, que desde niña, oh Dios, y es fundamental, es determinante, vio la fe de Amram, su padre, y de su madre Jocabed, que no tuvieron miedo cuando quedó embarazada Moisés, porque estaban seguros que Dios lo protegería, convencidos totalmente porque Dios colocó eso en el corazón de ellos. Y Miriam vio y se contagió de esa fe de los papás. Qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros con nuestros hijos. Que nuestros hijos vean nuestro amor y nuestra entrega y nuestra dedicación a Dios. Y que vean la fe que brilla en nuestros corazones. Para que imiten nuestro ejemplo, Señor. Oh Dios, allá todo el mundo de nosotros conocíamos a Moisés y a Aarón, pero a Miriam muy poquitos. Y yo menos. Tú sabes que yo disfruté de estudiar, de ver, de alegrar el corazón, de ver tu corazón paternal, tu ternura, tu misericordia. ¿Y cómo usas una niña para proteger a su hermanito? Una niña valiente, de fe, decidida, dispuesta. Ahí vigila a su hermanito. Ya me imagino con un garrote espantando por ahí a los animalejos. Y ahí escondidita, vigilándolo. Yo creo que el único tiempo que tenía era para dormir y orarían con todo el corazón con los papás. Y madrugaría todos los días ahí. Se abrió una luz de esperanza cuando vio a la princesa, a la hija del faraón. Y Moisés lloraba. Que mi corazón sea movido en la compasión para salvar a muchos Moisés que pueden ser ahogados en las aguas del mundo. Que haya muchas Miriam que vigilen, que guarden y que tengan la fe. Y sobre todo la esperanza. Ella tenía esa característica de la esperanza. 8 décadas esperando que Dios levantaría, que Dios pondría a su hermano a ser el hombre para sacar de la esclavitud a Israel. Y ahí estuvo. Y qué sabiduría, qué inteligencia.
No temió. Llegar a la princesa y le dijo algo que nos deja a nosotros estupefactos. Te consigo una nodriza para que te cuide el niño. Yo conozco una que lo hace muy bien. Ese es tu amor, papito Dios. Ese es tu amor. Cuando nosotros nos preocupamos por lo tuyo, Señor. Increíble que le pagaran a la mamá Moisés por cuidarlo. Ese es el Dios maravilloso que siempre sacia, que siempre nos da lo mejor, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Y volvió a unir la familia y fue la oportunidad para compartirle el legado, el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso cuando Dios se la revela en el capítulo 3 del libro del Éxodo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés se cubrió porque tuvo miedo. Porque él sabía, porque la mamá le enseñó convicciones personales profundas. Le insistió en el Dios verdadero, el Dios que trae libertad. Y por eso Miriam siempre estuvo pendiente de su hermano. Y aun cuando lo destetaron y lo fueron y lo llevaron, ella estuvo pendiente de él. Y siempre creyó que él no era un esclavo, sino que era el linaje de talante, de realeza, de abolengo. Así somos nosotros. Dios nos ha hecho así. Nosotros tenemos al Rey de Reyes viviendo en nuestro corazón. Y Dios nos llama hoy a imitar ese ejemplo de fe, a este ejemplo de familia. Qué familia tan maravillosa fue la familia de Moisés. De esos padres llenos de fe, de convicción, de seguridad, de que Dios lo protegería. Oh Dios, que se levanten esas princesas movidas a la compasión por aquel necesitado, por aquel que necesita. Oh Dios, que está que se ahoga en los afanes de este mundo. Oh Dios, gracias. Permíteme tener la fe de esta mujer, de Miriam, hasta el último minuto de mi vida, Señor. 80 años esperando ver la gloria de Dios en su hermano. Y cuando yo, que el hermano había vuelto de la formación y que habló con Aarón, su corazón comenzó a florecer la libertad, salir de la esclavitud, y lo creyó. Y estaba feliz, contenta. La noticia más extraordinaria, la llegada de su hermano, y sobre todo que se enteró que hablaron con Faraón. Y cuando vieron las plagas, comenzó a ver las plagas, percibía el olor fragante de la libertad, ese amanecer que sería definitivo para la libertad del pueblo de Israel. Y después que Dios hizo las proezas de defenderlos, de endurecer el corazón de Faraón, dejarlos enterrados ahí en el Mar Rojo, y muchos en la playa, que hoy saquemos los panderos e imitemos aquella virtuosa de la alabanza y de la adoración. Alabad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado al caballo y al jinete en el mar, porque Jehová es varón de guerra, porque tú peleas por nosotros. Oh Dios, qué familia tan extraordinaria. Aunque, oh Dios, Aarón y María tuvieron sus problemas cuando se la revelaron a Moisés, pero fue tan grande el amor de Moisés que si Moisés no se mete, Dios hubiera matado a Aarón y a María.
Pero a Moisés nunca se le olvidó lo que ella hizo cuando era niño, cuando era un bebé. Y le dijo, por favor, Señor, sánemela de la lepra, papito Dios. Era una familia extraordinaria. Oh Dios, que se levanten las familias hoy. Que volvamos, Señor, el corazón de los padres a los hijos, pero que volvamos el corazón de toda la familia a ti, oh Dios, como lo hizo. Oh Dios, si es algo realmente, pero no se fueron con amargura ni con resentimiento. Qué increíble que estos 3 espectaculares ejemplos no entraron a la tierra prometida. Y lo que a mí me causó sorpresa es que todos los 3 murieron en el mismo año, en el año 40, después de salir de la esclavitud. Recibe toda la gloria, papito Dios, porque tu palabra es un bálsamo, tu palabra es salud, tu palabra es vida, tu palabra es perdón y misericordia. Papito, gracias. Que tu palabra produzca el fruto al cual tú la has enviado hoy. Oh Dios, si hay dolor en mi corazón, si hay tristeza en mi corazón, si me han herido, me han lastimado, si me han golpeado, si me han insultado, oh Dios, que yo pueda estar tranquilo, saber, como le dijo Moisés, está firme y ves la salvación que hoy Dios hará con vosotros, y hoy Dios la hará con nosotros. Toda enfermedad, toda dolencia, todo Dios sanes hoy. Gracias por abrir nuestros ojos ante la majestuosidad de tu amor y de tu misericordia. Ahora, papito Dios, queremos quedarnos contigo en el resto de día, el resto de noche. Papito, que para ti sea la gloria y toda la honra en nuestro corazón, y para nosotros tu presencia y tu bendición. En el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén.